La víbora en el huerto. Comencemos nuestro recorrido regresando al instante exacto en que todo cambió en el huerto del Edén. La Biblia nos presenta una escena que a primera vista parece insólita. Una víbora comienza a charlar con Eva. Pero lo más curioso es que no existe ningún indicio de temor o asombro por parte de ella. Cuando revisamos el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1, encontramos algo muy interesante. Ahora bien, la víbora era la más astuta de todos los seres del campo que el Señor Dios había creado. Nota que no hay una gran introducción ni un momento dramático para presentar a este ser. Simplemente aparece en la narración. Pero aquí hay algo intrigante. Cuando observamos el texto original en hebreo, descubrimos que la palabra traducida como víbora esconde un misterio mucho mayor. Esta no era una simple serpiente como muchos imaginan. El término usado en el texto original indica algo mucho más extraordinario, una revelación que cambiará completamente nuestra percepción de esta historia. Antes de empezar, quería contarte que este canal es de enseñanza y ayudamos a otros a caminar al lado de Dios. Tú también puedes ser parte de esta misión. Suscríbete a este canal y escribe un amén en los comentarios como señal de tu fe. Así estarás ayudándome a llegar a muchas más personas con el mensaje del amor y la sabiduría de Dios, y sé que serás grandemente bendecido por ello. Juntos, podemos ser instrumentos del amor de Dios. Recuerda, grandes cosas hizo el Señor por nosotros, y por eso estamos alegres. Salmos 126:3. Vamos a difundir esta alegría. Eva y Adán vivían en un lugar perfecto, donde conversaban directamente con Dios. Conocían su voz, su presencia. Entonces, ¿por qué Eva no se sorprendió cuando otro ser comenzó a dialogar con ella sobre asuntos espirituales y sobre las instrucciones de Dios? La respuesta empieza a surgir cuando comprendemos que este ser no parecía ser una simple serpiente reptante. El texto hebreo nos revela que tenía una apariencia impresionante, algo que inspiraba admiración en lugar de temor. Piensa por un momento, si un animal común comenzará a dialogar contigo sobre cuestiones espirituales profundas, tu primera reacción no sería de asombro. No sería natural preguntar, ¿cómo es eso? Un animal hablando. Pero eso no es lo que vemos en el texto bíblico. El diálogo fluye naturalmente, como si Eva estuviera interactuando con un ser que reconocía como poseedor de autoridad para tratar estos temas. El libro de Génesis nos da otra indicación importante cuando menciona que este ser era astuto. La palabra en hebreo usada aquí es erem, que significa más que solo astucia. Indica sabiduría, inteligencia superior, habilidad de pensar estratégicamente. Y aquí hay otro detalle fascinante. Esta misma palabra erem aparece en otras partes de la Biblia para describir personas de gran entendimiento y discernimiento. No es una palabra normalmente usada para describir animales. Cuando estudiamos el texto original, descubrimos que la descripción de este ser sugiere a alguien que tenía conocimiento sobre Dios y sus palabras. No estaba simplemente repitiendo voces como un loro. Estaba involucrado en una discusión teológica profunda sobre la naturaleza de Dios y sus órdenes. El diálogo que sigue muestra un nivel de razonamiento sofisticado. La serpiente no solo cuestiona la palabra de Dios, sino que también presenta una interpretación alternativa de las consecuencias de desobedecer el mandamiento divino. Así es como Dios dijo, no comeréis de ningún árbol del jardín. Esta primera pregunta ya demuestra una estrategia bien planeada. No comienza negando directamente lo que Dios dijo, sino que sutilmente altera sus palabras para crear duda en la mente de Eva. Observa que la serpiente no dijo que Dios estaba equivocado, en cambio, planteó si Eva realmente había entendido lo que Dios quería decir. Esta es una táctica mucho más sofisticada que un simple ataque directo a la palabra de Dios. Eva responde explicando correctamente el mandamiento de Dios, pero la serpiente entonces hace algo aún más audaz, contradice directamente la palabra de Dios diciendo, ciertamente no moriréis. Este es un momento clave en la historia. La serpiente no está solo sugiriendo que Eva entendió mal el mandamiento, ahora está declarando abiertamente que Dios no estaba diciendo la verdad completa. Y aún más sorprendente es la promesa que viene a continuación. Dios sabe que en el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta declaración revela un conocimiento profundo sobre Dios y sobre cuestiones espirituales. ¿Cómo podría un simple animal hacer aseveraciones tan complejas sobre la naturaleza de Dios y sobre conocimiento espiritual?
El enfoque sutil de lo que sucedió en ese momento en el jardín del Edén nos enseña mucho sobre cómo funciona la tentación. El método de la serpiente fue un ejemplo perfecto de cómo el engaño puede venir de forma suave y aparentemente inofensiva. Vamos a analizar cómo todo ocurrió. La serpiente no llegó causando miedo o haciendo intimidaciones. En cambio, comenzó con una simple pregunta. Parecía una conversación normal, un diálogo ingenuo sobre las reglas del jardín. Aquí hay un punto importante: Eva y Adán vivían en un lugar perfecto. No conocían el mal, no tenían experiencia con mentiras o engaños. Para ellos, todo era verdadero y puro. Nunca habían encontrado a alguien que quisiera manipularlos. El texto en Génesis 3:1-5 nos muestra cómo la serpiente condujo la conversación. Primero hizo una pregunta que parecía buscar esclarecimiento. ¿Es verdad que Dios dijo que ustedes no pueden comer de ningún árbol del jardín? Nota cómo esta pregunta fue formulada. Exageró la restricción de Dios. Dios había prohibido solo un árbol, pero la serpiente hizo parecer que la prohibición era para todos los árboles. Esta es una táctica común, alterar ligeramente la verdad para crear confusión. Eva respondió correctamente, explicando que podían comer de todos los árboles excepto uno. Incluso mencionó que ni siquiera podían tocar el fruto de ese árbol específico. Su contestación mostraba que conocía bien el mandato de Dios. Pero entonces llegó el momento decisivo. La serpiente no discutió más sobre cuáles eran las reglas. En cambio, comenzó a cuestionar el propósito detrás de las reglas. Sugirió que Dios estaba escondiendo algo bueno de Eva y Adán. Dios sabe que en el día en que comáis de este fruto, vuestros ojos se abrirán y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta fue una oferta muy tentadora. La serpiente no solo estaba ofreciendo un fruto prohibido, sino que estaba ofreciendo sabiduría divina. La serpiente fue muy astuta en su enfoque. En lugar de atacar directamente la autoridad de Dios, plantó una semilla de duda sobre sus motivos. Era como si dijera: Dios está reservando lo mejor para Él mismo. No quiere que crezcan, que se conviertan como Él. Este es un punto para entender la tentación. Raramente viene como una proposición claramente mala. En cambio, frecuentemente aparece como algo que parece bueno, que promete hacernos crecer o mejorar de alguna manera. Eva estaba ante una alternativa que parecía ofrecer solo beneficios. La serpiente había presentado la desobediencia como un camino hacia una mayor sabiduría, para ser como Dios. No parecía haber ningún riesgo, ninguna repercusión negativa. El texto nos muestra que Eva miró el fruto con otros ojos después de esta conversación. Génesis 3:6 dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y árbol apetecible para dar entendimiento. Nota cómo su percepción cambió. Antes de la conversación con la serpiente, ese era simplemente el árbol prohibido. Ahora veía tres cualidades atractivas en el fruto: era bueno para comer, era hermoso de ver, podía dar sabiduría. La serpiente no necesitó forzar a Eva para hacer nada, simplemente presentó una perspectiva diferente, plantó una duda y dejó que Eva llegara a sus propias deducciones. Esta es otra lección importante: el engaño más efectivo es aquel que nos hace pensar que la decisión fue totalmente nuestra. La serpiente no dijo: come el fruto. Solo insinuó que había más en la historia de lo que Eva sabía. El diálogo completo fue construido para hacer que Eva cuestionara no solo el mandato de Dios, sino el propio carácter de Dios. La serpiente sugirió que Dios no estaba siendo completamente honesto, que estaba reteniendo algo bueno de ellos. Esta es una táctica que continúa siendo usada hasta hoy. Cuando comenzamos a dudar del carácter de Dios, cuando empezamos a pensar que Él nos está privando de algo bueno, nos volvemos más vulnerables a tomar decisiones equivocadas. El significado triple. Ahora vamos a descubrir algo fascinante sobre la palabra nachas en el texto original hebreo. Esta única palabra lleva tres acepciones diferentes, y cada una de ellas nos ayuda a entender mejor quién realmente era este ser en el jardín del Edén. El primer sentido es el más obvio: serpiente o cobra. Esta es la traducción que encontramos en la mayoría de las Biblias. Pero si nos detenemos aquí, perdemos una revelación extraordinaria que el texto original nos trae. El segundo significado de nachas es ser brillante o aquel que brilla. Este significado cambia completamente nuestra comprensión de la historia. No estamos hablando de una simple cobra,
sino de un ser que tenía una apariencia resplandeciente, brillante, que causaba admiración. Esto explica mucho sobre por qué Eva no se asustó, no estaba ante un animal reptante, sino ante un ser magnífico que irradiaba una luz propia. El texto de Ezequiel 28:13 nos da más detalles sobre esta apariencia. Estabas en Edén, jardín de Dios, toda piedra preciosa era tu cobertura. El tercer significado de Nachas es aún más revelador, significa encantador o aquel que engaña. Esta palabra se usaba para describir a alguien que usaba palabras ingeniosas y falsas para engañar a otras personas. Cuando juntamos estos tres significados comenzamos a ver un panorama mucho más claro. Este ser tenía la habilidad de una serpiente, se presentaba como un ser brillante y magnífico, y era diestro en usar palabras para encantar y engañar. El profeta Pablo nos ayuda a entender mejor esta imagen en 2 Corintios 11:14 cuando dice, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Esto no es una casualidad. El ser que apareció en el jardín no se presentó como algo espantoso, sino como algo bello y luminoso. Este ser no llegó mostrando su verdadera esencia maligna, en cambio, se presentó de una manera que inspiraba confianza. Por favor, revise si está suscrito y activa las notificaciones haciendo clic en la campana. Deja un amén en los comentarios, serás bendecido y este acto de fe tuyo permite que el mensaje llegue a más personas, gracias. Cuando miramos el texto hebreo, entendemos que apareció como un ser de luz, alguien que parecía tener autoridad espiritual. Pensemos por un momento, si vivieras en un lugar perfecto donde solo existía el bien y encontrases un ser brillante que hablara sobre cuestiones espirituales, ¿no te inclinarías naturalmente a confiar en él? El texto de Ezequiel nos da un vislumbre de la verdadera naturaleza de este ser. Su apariencia brillante no era casual, reflejaba una grandeza anterior, un tiempo en que ocupaba una posición especial en el reino celestial. Esta revelación nos ayuda a entender por qué su presencia en el jardín fue tan impactante y por qué Eva no lo cuestionó cuando comenzó a hablar sobre asuntos divinos. El texto hebreo usa la palabra mimsach, que significa ungido. Este ser tenía una unción especial, una posición de autoridad dada por el propio Dios. No era cualquiera, era alguien que ocupaba un lugar de gran honor. Cuando entendemos esto, comenzamos a comprender por qué Eva no cuestionó su autoridad para hablar sobre asuntos espirituales. Se presentó como alguien que conocía los secretos de Dios, que tenía acceso al conocimiento divino. El significado de Nachas, encantador o engañador, nos muestra cómo usó su posición y apariencia para sus fines malignos. No atacó directamente, sino que usó palabras cuidadosamente seleccionadas para plantar dudas. Nos enseña una lección importante. El engaño más peligroso generalmente viene enmascarado de luz y sabiduría. Pablo advirtió sobre esto en 2 Corintios 11:3, pero temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también se corrompan vuestras mentes. Cuando estudiamos más profundamente el significado de ser brillante, descubrimos que no era una luz cualquiera. El texto hebreo sugiere un brillo sobrenatural, similar al que la Biblia describe cuando habla de los ángeles. En Ezequiel 1:13-14, cuando el profeta describe a los seres celestiales, usa palabras similares. Su apariencia era como brasas de fuego ardientes, como antorchas, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Esta descripción nos ayuda a entender mejor cómo apareció este ser en el jardín. No era una cobra reptante con una luz débil, sino un ser majestuoso que irradiaba luz celestial. Su brillo probablemente evocaba a Eva la propia gloria de Dios. La palabra hebrea para brillante también está ligada a la idea de conocimiento y revelación. En varias partes del Antiguo Testamento, la luz está asociada con la sabiduría divina. Por eso, cuando este ser brillante ofreció conocimiento a Eva, la oferta pareció aún más tentadora. Pero aquí está el detalle más llamativo. El texto nos muestra que este brillo era solo fachada. Jesús más tarde diría en Juan 8:44, Él fue homicida desde el principio y nunca se sostuvo en la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando él profiere mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Este ser usaba su brillo externo para esconder su verdadera naturaleza. Era como un cebo brillante que esconde un anzuelo peligroso. Sabía que si apareciera en su verdadera forma, Eva jamás habría confiado en él. El significado, encantador o engañador, nos muestra que sus palabras eran tan cuidadosamente elegidas como su apariencia.
No solo parecía bueno, sino que sabía exactamente qué decir para parecer sabio y confiable. La identidad revelada. Ahora llegamos al momento de revelar quién realmente era este ser que apareció en el jardín del Edén. El texto de Ezequiel 28 nos da una descripción detallada que elimina todas las dudas sobre su verdadera identidad: era el querubín ungido que cubría. Esta frase nos revela algo sorprendente. Antes de aparecer como serpiente en el jardín, este ser ocupaba una de las posiciones más altas en el cielo. No era un ángel común, era un querubín ungido. Para entender lo que esto significa, necesitamos saber que los querubines eran seres celestiales especiales. Ellos permanecían cerca del trono de Dios. Después de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín, Dios colocó querubines con espadas flameantes para guardar el camino del árbol de la vida. Este ser específico tenía una función aún más especial: era el querubín que custodiaba. En otras palabras, tenía la obligación de guardar la santidad de Dios. Su posición era tan elevada que literalmente permanecía en la presencia divina. El texto continúa diciéndonos que él era íntegro en sus caminos desde el día en que fue creado. Esto significa que Dios no lo creó mal, fue creado perfecto, bello y sabio, pero algo sucedió que lo alteró todo. Esta es la misma persona que más tarde sería conocida como Satanás. El nombre Satanás significa oponente o acusador. Pero antes de convertirse en el adversario de Dios, él era Lucifer, que significa portador de luz o estrella matutina. ¿Qué causó la transformación de este ser magnífico en un engañador? La Biblia nos da la respuesta clara en Ezequiel 28:17. Tu corazón se llenó de soberbia por causa de tu belleza, corrompiste tu sabiduría por causa de tu esplendor. Fue el orgullo lo que lo arruinó. Era tan bello, tan brillante, tan lleno de sabiduría, que comenzó a pensar que merecía más que la posición que Dios le había dado. En lugar de usar sus dones para glorificar a Dios, anheló la gloria para sí mismo. En Isaías 14:13-14 encontramos los 5 quiero que revelan sus pensamientos. Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios exaltaré mi trono, en el monte de la congregación me sentaré, subiré por encima de las nubes más altas, seré semejante al Altísimo. Nota que cada declaración muestra un afán creciente de tomar el lugar de Dios. No era suficiente para él ser el querubín más importante, quería ser igual al propio Dios. Esta misma actitud aparece cuando tienta a Eva en el jardín. Observa lo que promete: seréis como Dios. Ofrece a Eva exactamente lo que él mismo deseaba: ser igual a Dios. Es interesante notar que cuando apareció en el jardín, ya no era más el querubín ungido. Ya había caído de su posición, pero aún mantenía su habilidad de aparecer como un ser de luz. Pablo nos alerta sobre esta capacidad en 2 Corintios 11:14, el mismo Satanás se transforma en ángel de luz. Esta capacidad de disfrazarse no es algo que perdió después de su caída, continúa usando esta estrategia hasta hoy. Cuando entendemos quién realmente era este ser, la historia del jardín gana un nuevo sentido. No era solo una serpiente tentando a Eva, era el exquerubín ungido usando todo su conocimiento y experiencia celestial para engañar a la humanidad. Conocía a Dios personalmente, había estado en su presencia, sabía cómo Dios pensaba y actuaba. Por eso pudo crear dudas tan efectivas en la mente de Eva. Usó su conocimiento íntimo de Dios para distorsionar la verdad. El libro de Apocalipsis 12:9 confirma esta identidad: y fue lanzado fuera el gran dragón, la antigua serpiente, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Nota cómo el texto conecta directamente a la antigua serpiente con el diablo y Satanás. Es una confirmación clara de que aquel ser en el jardín era el mismo que había sido el querubín ungido en el cielo. Esta caída no solo lo afectó a él. Apocalipsis 12:4 nos dice que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. Muchos estudiosos interpretan esto como que 1/3 de los ángeles siguió a Lucifer en su rebelión. Imagina el impacto de esta rebelión en el cielo. Uno de los seres más cercanos a Dios, alguien que había sido creado perfecto y había recibido tanto, eligió rebelarse y aún llevó a otros con él. Cuando llegó al jardín del Edén, ya tenía un plan bien definido. Su objetivo no era solo hacer que Eva y Adán desobedecieran una regla, quería corromper toda la creación de Dios. En la posición de querubín ungido, había presenciado la creación del hombre. Había visto a Dios crear a Adán y Eva a su propia imagen. Sabía que ellos eran especiales para Dios de una manera que ni siquiera los ángeles lo eran.
Esto aumentó su envidia y su deseo de destruir. Si no podía ser como Dios, tampoco permitiría que los humanos mantuvieran su relación especial con el Creador. El texto en Génesis nos muestra cómo usó todo su conocimiento y experiencia para este propósito. Seleccionó el momento correcto, cuando Eva estaba sola. Usó su apariencia majestuosa para ganar confianza, demostró conocimiento sobre las palabras de Dios, torció sutilmente la verdad y ofreció algo que parecía bueno y deseable. En Juan 10:10, Jesús resume el propósito de este ser: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Desde aquel día en el jardín hasta hoy, su objetivo no ha cambiado. Pero aquí hay una verdad importante: aunque es tan poderoso, aunque ha ocupado una posición tan elevada en el cielo, no pudo obligar a Eva a pecar. Todo lo que podía hacer era intentar, persuadir y engañar. La elección final fue de Eva. La caída del cielo en Lucas 10:18, Jesús nos revela un momento sorprendente de la historia celestial: vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. Esto no es solo una narración poética, es el testimonio de alguien que observó el evento. La comparación con el relámpago nos muestra la naturaleza súbita e irreversible de esta caída. En un momento estaba en el lugar más elevado del cielo, al siguiente, estaba arrojado de las alturas. Esta caída fue tan dramática y contundente como un relámpago que corta los cielos, imposible de detener, imposible de revertir. ¿Estaba Jesús presente cuando esto ocurrió? Sí, porque antes de nacer como hombre, él existía eternamente como Dios. Estaba allí cuando Lucifer se insurgió, él fue testigo de la caída de aquel que un día había sido el querubín ungido. Esta caída fue tan dramática porque representó el mayor cambio de posición posible, del lugar más elevado en el cielo, cerca del trono de Dios, para convertirse en el adversario de todo lo divino. En Isaías 14:10 leemos: «Cómo caíste del cielo, estrella de la mañana, hijo de la aurora». El texto expresa estupor ante esto. ¿Cómo era posible que un ser tan elevado, tan cercano a Dios, pudiera caer de forma tan dramática? La respuesta está en el versículo siguiente: decías en tu corazón, subiré al cielo. El problema comenzó en el corazón, el orgullo lo hizo pensar que podía ser mayor de lo que realmente era. La caída de Satanás fue un evento que alteró para siempre la historia espiritual del universo. Cuando Jesús dice que lo vio caer como un relámpago, nos está dando una imagen intensa de este momento. Un relámpago ilumina todo el cielo por un instante, llamando la atención de todos los que lo ven. De la misma manera, la caída de Lucifer fue un evento que sacudió todo el reino celestial. Es importante entender que esta caída no fue un descuido ni algo que sorprendió a Dios. Dios, en su omnisciencia, sabía que esto sucedería. Aún así, le había dado a Lucifer libre albedrío, así como dio a todos los seres que creó. La decisión de rebelarse fue totalmente suya. La comparación con el relámpago también nos muestra la naturaleza definitiva de esta caída. Así como un relámpago no puede volver al cielo después de caer, no había vuelta para Lucifer después de su rebelión. Su resolución tuvo consecuencias permanentes e irreversibles. Cuando miramos el texto original en hebreo, vemos que la palabra usada para caer lleva la idea de una caída violenta y completa. No fue un descenso suave o gradual, fue una expulsión dramática e instantánea del cielo. Un ser que estaba acostumbrado a andar entre piedras de fuego, cerca del trono de Dios, ahora estaba siendo arrojado hacia abajo. Jesús menciona esta caída en un momento específico, cuando sus discípulos regresan de una misión, reportando que incluso los demonios se sometían a ellos en su nombre. Es como si Jesús estuviera diciendo: sí, ustedes tienen autoridad sobre los demonios porque yo vi cuando su líder cayó del cielo. Yo estaba allí, vi su poder ser quebrado. El poder que los discípulos ejercían sobre los demonios era una continuación de la victoria que comenzó con esa caída. Cada vez que un demonio era expulsado en nombre de Jesús, era un recordatorio de la caída original de Satanás, cuando perdió su posición de autoridad. Para nosotros, que vivimos en estos últimos tiempos, el conocimiento de esta historia nos sirve de alerta y protección. Conociendo las tácticas del enemigo y permaneciendo firmes en la verdad de la palabra de Dios, podemos resistir a los mismos tipos de engaños que comenzaron en el jardín. Nuestra victoria está garantizada, no por nuestra propia fuerza o sabiduría, sino por lo que Jesús ya logró en la cruz. El mismo Dios que prometió triunfo en el jardín es fiel para completar su obra en nosotros hoy.
Como Pablo escribió en Romanos 16:20, en breve, el Dios de la paz aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Gracias por acompañarnos en este vídeo de Sendero Espiritual. Esperamos que las reflexiones, enseñanzas y oraciones compartidas hoy hayan sido de inspiración y te ayuden a fortalecer tu relación con Dios. Recuerda que en cada paso de tu camino espiritual, Él está contigo, guiándote y brindándote paz. Si este contenido ha tocado tu corazón y deseas seguir profundizando en tu fe, comparte este mensaje y suscríbete si amas a Dios. Aquí, juntos seguiremos creciendo, aprendiendo y avanzando en este hermoso sendero espiritual. Te esperamos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Hasta pronto.